Hola, ¿qué tal? Estamos en Porque los amamos, un podcast que recupera la búsqueda y la historia de cada uno de los colectivos que en Jalisco buscan a sus amores desaparecidos. Mi nombre es Darwin Franco y para mí es un honor que el día de hoy nos acompañen integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, a quienes les agradezco mucho no solo su lucha, sino también su presencia en este podcast. Les voy a presentar. Está con nosotros Indira Navarro, quien busca a su hermano Jesús Hernán Navarro Lugo, ¿no? Desde el 2 de septiembre de 2015, ¿no? Quien fue desaparecido en Guatabampo, Sonora. También está con nosotros Josefa Árciga, quien busca a su hijo José Salinas Árciga desde el 21 de febrero del año 2003. A él, 23. de 23, a él lo desaparecieron en Tlajomulco, no, El Salto. en El Salto, ¿no? Disculpe, señora Josefa. Y finalmente también tenemos a Karina Nova, quien busca a su hijo Rodrigo Nova Cacho, quien fue desaparecido el 22 de abril del año 2020. Él es víctima de desaparición forzada, ¿no? Por Así elementos es, de la Policía Municipal de de Compostela. Guayabitos, ¿no? Allá en el estado de Nayarit. A las tres les agradezco mucho su presencia aquí en Porque los amamos, y el objetivo de este podcast es justo hablar, ¿no? de su colectivo, y la primera pregunta sería, ¿cómo surge Guerreros Buscadores, ¿no? Surge, digamos, es también de los colectivos más recientes, ¿no? Pero también de los que justamente ha hecho un gran trabajo en enero de 2024. Pero, Indira, ¿cómo surge el colectivo? ¿Cómo se articulan ustedes para justamente buscar a sus amores? Mira, pues surge por la gran necesidad aquí en el estado de Jalisco, pues tantas desapariciones que había y que hay, cada vez va esto en aumento. Pues yo vengo de Sonora, obviamente venía acompañando también un colectivo, yo pues aquí radicaba. Se abre campo, búsquedas en campo, pero de una manera masiva aquí en el estado de Jalisco y pues quedó a cargo, su servidora queda a cargo como representante de otro colectivo y pues fueron muchísimos hallazgos los que se hubo, estuvimos un equipo de búsqueda, esto funciona como equipo o como familia y al ver pues tantas desapariciones y tantas necesidades por parte de las familiares de desapariciones, pues nos dimos a la tarea de irnos con pico y pala y a ver, sin seguridad al principio y a buscarlos en basureros, a buscarlos en cerros, a buscarlos en fosas clandestinas. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que Jalisco pues estaba infestado de fosas. Estamos sufriendo una crisis y estamos hablando de que Jalisco es el primer lugar por varios años de desaparición. Y esto que mencionas, bueno, desde marzo de 2023, ¿no? Cuando vienen estos colectivos, si la memoria no me falla, y donde se hacen estas búsquedas ahí en Tlajomulco, ¿no? Donde encuentran Sí. dentro de estas casas habitaciones y se descubre que hay como eso, ¿no? No solo muchas fosas, sino también una complicación para buscar las fosas que se encuentran no solo en estos parajes baldíos, sino dentro casi siempre de propiedades privadas. Sí, esto fue realmente en febrero, fue una brigada del 18 al 21 de febrero en el cual se localizaron alrededor de 100 bolsas, ¿no? Pero sí fue en el año 2021, ya son, pues se cumplió 4 años ahora en febrero y pues hasta la fecha seguimos en la lucha por todos los que nos hacen falta. Y como colectivo, por ejemplo, cómo ustedes trabajan, cómo se organizan, desde cómo, digamos, como cada quien asume ciertas responsabilidades, y también cómo encuentran esos lugares para buscar? Así cómo le hace un colectivo, digamos, para buscar en Jalisco bajo esas condiciones que menciona. Bueno, en primer lugar, pues dando yo creo esa confianza a las personas, porque si nos manejamos con muchos anónimos. A veces salíamos pues ya con corazonadas, pero la mayoría son anónimos que nos hacen llegar a la página, que nos hacen llegar a los teléfonos de las compañeras y llegamos a un momento en que ahorita no nos damos abasto, son 7 administradoras en la página, quienes estamos atrás del teléfono, pues nos damos a la tarea porque tenemos más de 600 ya por prospectar, puntos a Ujú. prospectar y de esa manera funcionamos. Decidimos ir a un punto y tratamos de sacar los varios puntos que están a los alrededores de esa misma zona. Por supuesto que antes previamente se hace una prospección visual, pero en una plataforma pues de Como en satelital. Google Maps, Ajá, es etcétera. correcto, sí, viendo también, pues bueno, uno va aprendiendo sobre la marcha, uno va adquiriendo conocimientos tanto de seguridad, tanto de conocimientos de suelo, entomología, en antropología, fauna cadavérica. eh, Realmente uno se hace experta, ¿no? Se hace experta, pero por la necesidad. Ya al momento de ver salidas y entradas de cómo
podemos llegar al lugar y salir, si realmente está habitada, si es un predio, si es una zona abierta, pues se analiza. Llegamos, obviamente se ve el contexto de lo que hay alrededor, el suelo, la fauna y pues ahí tenemos una compañera que le llamamos la vidente porque es muy observadora, no pudo venir, en ver todo cómo tiene el comportamiento el suelo y es cuando nosotros damos positivo, saben que el cuerpo emite pues un porcentaje de nitrógeno, de fósforo altamente y cuando hay algún químico, pues suele quemar un poco la zona donde hay vegetación. Cuando no hay químicos, sirve esto como abono al hacer fusión con la clorofila. Entonces, son detallitos que uno aprende a observar. Al momento de tener ese tipo de hallazgos, pues vemos también el comportamiento, vemos qué tipo de animal hay y conforme el animal que va saliendo de la fosa es la data que tiene el cuerpo. Entonces, al final de cuenta uno, pues, ya crea estos conocimientos por necesidad, como le dije anteriormente, pero una búsqueda ya conlleva, pues, eh, hacer el conjunto como protocolos que nosotros también tenemos. Y pues, Y se vuelven expertas, no sé, Karina, observar ustedes que también es parte del colectivo y que justamente se da como este aprendizaje, es decir, ¿no? Vinieron, digamos, ¿no? De Sonora, aprendieron aquí, pero ustedes también han generado sus propios aprendizajes porque finalmente no es la misma geografía, no es el mismo así es. contexto, pero ¿cuál ha sido como la experiencia de ambas ya aquí dentro del colectivo? Pues, por ejemplo, en campo abierto, solamente al ver el campo, vas caminando, se te hunde el pie o la varilla cuando la sumerges, se va con facilidad, sale cuando hay positivo, pues sin olerla, no necesitas olerla. Luego, luego da el olor y pues ahí está el positivo. Y así, bueno, usted, Karina, ¿qué podría compartir, digamos, justamente como estos aprendizajes? Pues vaya, sí aprende uno mucho y, pues, es la necesidad, como le dice la compañera Indy, y, pues, también por la remoción de la tierra, es como podemos darnos cuenta, ¿verdad? O los olores, fétidos, porque muchas veces están expuestos, em, pero cuando son así, que estén en alguna fosa, pues sí es un poco más complicado. Es un poco más complicado porque no los dejan a cierta altura, se puede decir. Ha habido cuerpos que hasta 4 metros, a profundidad de 4 metros, entonces sí es un poco más complicado, ¿verdad? Pero aún así no dejamos de buscarlos. Y esta, bueno, porque finalmente lo que está narrando es algo muy duro, ¿no? Es decir, esta como búsqueda en fosas, ¿no? Que implica, pues, esta búsqueda en muerte, ¿no? Cuando, bueno, la presunción, o digamos, lo que siempre uno buscaría es buscar en vida, pero Mira. también ustedes son como muy conscientes, ¿no? De las circunstancias. ¿Y qué implica, digamos, o qué lectura les da como esta manera en cómo ustedes han buscado, justo como de la violencia, pero también, digamos, de que esto lo hacen ustedes y no necesariamente lo tendrían que hacer ustedes, ¿no? O sea, lo obligado es el Estado, pero si no lo hace el Estado, pues son ustedes las que han tenido que hacerlo. Pues yo creo que porque el Estado ha caído en una zona de confort. Sabe que las necesidades que tenemos, sabe que el Estado es el primer lugar en desapariciones, sabe que pasamos por una crisis forense, que también es otro tema, el cual pues ha hecho que retrase todo esto, es un conjunto, ¿no? De necesidades que tenemos aquí en el caso de las desapariciones y cada contexto, cada municipio tiene su contexto la forma de trabajar, depende mucho del crimen, de los carteles, de cómo se maneja. Pero, les digo, creo que han caído en una zona de confort porque nosotros no deberíamos estar buscando. Nosotros, dado a las circunstancias, por tantos protocolos, por falta de personal ahorita que hay, pues, en fiscalía, en el instituto forense, entonces nos vemos a la necesidad y con la desesperación porque nadie lo va a buscar con el amor que tiene una familia como uno mismo, ¿no? Nadie, un ministerio público obviamente está haciendo su trabajo, le pagan, nosotros lo hacemos sin paga, lo hacemos porque necesitamos saber en dónde está, lo soñamos, o sea, yo tuve unas pesadillas y es mucho el tiempo que ha transcurrido y no han hecho absolutamente nada. Aquí en el estado de Jalisco hay muchas omisiones, hay mucha corrupción, hay muchas
negligencias por parte de ellos, no tienen el tacto, revictimizar a las propias víctimas. Lo que tienen por derecho, ni siquiera eso respetan, el derecho que tienen los familiares y las propias víctimas de ser buscados. Entonces, ya las autoridades lo que hacen, pues, es lavarse las manos. Ellas están saliendo a buscar, llegaron un momento en que nos dijeron, por favor, paren un poquito en buscar las fosas porque nos están saturando el instituto. Para mí fue una burla, fue una falta de respeto, porque obviamente nosotros no vamos a parar, lo que a ellos les toca por hacer ese trabajo. Exacto, porque finalmente primero están haciendo su chamba, ¿no? Que si no, que si ellos lo hicieran, no tendrían que estar haciendo, y ahora más bien lo que no quieren es que le den más chamba, ¿no? Para Así decirlo de manera es. como muy concreta. ¿Y cómo le hacen, digamos, ustedes como madres, como hermana, como quien está al frente de un colectivo, como para sobrellevar eso, ¿no? Porque imagino que hay como mucha frustración, ¿no? Donde ustedes piden, tienen un punto para aceptar, piden apoyo, se da, medio se da, o a regañadientes se otorga, y finalmente cuando se dan, digamos, esos positivos, ¿no? Cuando se encuentran a estos tesoros desaparecidos, pues uno esperaría que del otro lado se hiciera la chamba para que los reconocimientos previos, pues no hicieran a las personas esperar 1, 1 año y medio, 2, ¿no? Que es como lo que casi siempre el CEMEFO tarda, ¿no? En poderle dar una respuesta positiva a una familia. ¿Cómo sobrellevan eso? ¿Cómo persisten a pesar, digamos, de que todo el escenario no está, digamos, como a favor suyo? Josefa, Karina. Pues es más que nada el amor hacia ellos y la importancia. Y cabe mencionar que no nada más en Jalisco, en todo el país, ¿verdad? Porque, pues, si bien es cierto que las autoridades no hacen su trabajo, no investigan, no buscan, y pues no nos van a encontrar. Pero, pues, como es nuestro familiar, como a nosotros sí nos importa, nosotros hacemos lo posible por dar con el paradero de ellos. Y, pues, la verdad ha sido es un caminar muy difícil, muy triste, muy doloroso, y solamente nosotras que estamos pasando por esta situación sabemos de lo que estamos hablando. Y no es que estemos buscando porque sean buenos o porque sean malos, porque hasta eso nos etiquetan o los etiquetan a ellos, estaban en malos pasos, o por las malas compañías, o por estar rezando no se los llevaron. De verdad que es un mucho dolor, y no es para juzgar. Aquí se trata de que no se sabe el paradero de la persona y el dolor que está causando a la familia. Y la verdad, pues, yo sí pido a la sociedad, que sean empáticos, que lejos de criticarnos, mm, pues, si no nos apoyan, también si no van a dar algo que sume a nuestra Causa. a nuestra causa, exactamente. O sea, la verdad, que se reserven sus comentarios, porque sí es algo que nos llega a afectar. Em, y pues nadie estamos exentos. Estamos aquí en este caminar y no se lo deseo a nadie, ¿verdad? Pero pues bueno, nos tocó vivir esto, no porque lo hayamos elegido, no porque nos hayamos formado en decir a ver quién quiere, quién no quiere, nos tocó, ¿verdad? Y lo que mencionas que es muy importante, ¿no? Hace rato estábamos hablando de la sumisión del Estado, pero también, digamos, el Estado genera estigmas, ¿no? Que se trasladan a sus familiares, ¿no? Donde se les criminaliza, donde se genera como una sospecha, y eso hace también que las personas no tengan empatía, ¿no? Como que crean esa verdad en lugar de acercarse a preguntarles o imaginarse siquiera, ¿no? ¿Qué se sentiría estar en esa circunstancia? Porque justo en esas búsquedas de 2021, como bien señalaba Indira, pues vino esos primeros señalamientos, ¿no? Del exgobernador que dijo, ay, quién sabe dónde vienen esas mamás, ¿no? Que andan acá buscando, ¿no? Así Como es. tratando de generar, digamos, dudas sobre una lucha y una búsqueda que surge del germen del amor. Es eso, o Así sea, es. lo que las mueve es el amor, ¿no? Más allá de que a lo mejor todo no funcione, el amor las tiene, digamos, haciendo lo que hace.
Así es, y como dice también el exgobernador, decía que 9 de cada 10 se iban por su voluntad, y no creo que esos 9 de cada 10 hayan también por su voluntad haber decidido, ser encontrados en una fosa. Así es, ¿no? Que también ahí decía que por algo habían aparecido en la fosa. ¿Usted qué opina, señora Josefa? Pues yo preguntabas hace ratito que cómo le hacemos para, pues para ir a buscar, como sea, sin lonche, como sea. Si hay cooperación del colectivo para, pues para aportar algo y poder hacer esa búsqueda de ese día, bueno, y si no, pues en el equipo de búsqueda que es muy pequeño, este, sacan garra y tenemos que ir. Justo por eso son guerreros, buscadores, ¿no? Sí. Porque Sin yo depender de nadie. a los que, digamos, que yo conozco que integran su colectivo, ¿no? El señor Raúl, el propio Jaime, ¿no? El resto, digamos, de las madres o hermanas, ¿no? O esposas son muy aguerridas, ¿no? Es decir, creo que algo que ha caracterizado al colectivo, ¿no? De 2024 para acá, ¿no? Que uno dice, ay, es un año y medio, pero en ese año y medio han hecho y deshecho en un buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, porque hay una garra, amor, y sobre todo, digamos, porque eso, no están dispuestas, digamos, a parar más allá de que desde el Estado o alguien les diga, no, hay que hacerlo con calma, ¿no? Bueno, pues que seguramente como ellos no tienen la urgencia y no tienen prisa, se les hace falta fácil, perdón, pedirles calma a ustedes. Sí, yo creo que es algo que nos ha identificado porque como colectivo, más que nada somos un grupo, les digo, somos una familia, somos 500, alrededor de 500 familias, entonces nos turnamos, ¿no? Pero siempre hemos estado un equipo que hemos sido constante, se ha aprendido de derechos, se ha aprendido a defender sus derechos. No solamente son fosas clandestinas, también hacemos búsquedas en vidas, tratamos a las víctimas de orientarlos jurídicamente. Son agarres que tenemos, yo creo que me conocen aquí en Jalisco como, no soy peleonera, pero sí enseñar a las personas a defender sus derechos eh, por necesidad. Acudir, no permitan que violen sus derechos, entonces defiéndanse de esa manera con bases y fundamentos. En CEMEFO siempre estamos tratando de sacar cuerpos, metiendo presión. Yo creo que eso es lo que hemos hecho, meter presión para poder eh, orillarlos a que realmente hagan el trabajo como debe de ser. Entonces, cuesta, o sea, cuesta todavía, es un desgaste emocional, físico, el salir a buscarlo y aparte pelear el que puedan recuperar esos cuerpos. No, no solamente ya aquí en el estado de Jalisco, esto ya ha crecido bastante. Hay autoridades que nos han mandado a las víctimas, que ya no están en ellos, porque criticaban mucho este tema de los cateos. Ujú. Ahorita que comentaste es cómo es que nosotros sobrellevamos esto, aparte de tener la fe, pues es la persistencia. Nosotros no esperábamos casas abandonadas que meter un cateo. Sabemos que rompemos a veces los protocolos, pero ya bajo nuestra propia responsabilidad. Y decir, oye, es una casa abandonada, si estoy ingresando, el por qué ingresas, pero a ver, tú explícame qué hace un cuerpo en el patio. Entonces, más bien, ¿qué pasó aquí que no investigaste cuando nosotros ya te estábamos pidiendo ese cateo, esa investigación? Y nos ha tocado dar, pues damos muchos resultados. Yo de 10 búsquedas, 8 o 9 son positivas, 8 más que nada, pero hemos dado casos resueltos a las autoridades y ellos saben cómo trabajamos, que somos eficientes. Yo creo que si tuviéramos un sueldo sería genial. Nosotros ni siquiera somos asociación civil, como dice la compañera, el grupo, el equipo, unos nos salen en búsqueda, otras venden boletos, o sea, de todo, le hacemos de todo, pero no dependemos de absolutamente nadie, ni apoyo por parte del gobierno. Entonces, hemos dado los casos resueltos, o sea, se desapareció una persona, oye, mira, nos llegó información, no quieren meter el cateo, bueno, nosotros ingresamos bajo nuestra propia responsabilidad aún, así rompiendo las reglas y protocolos, pero ahí está, mira, esta persona trae las mismas prendas, equivale a esta persona que tiene esta ficha de desaparecido, lo trae el tal Ministerio Público, aquí está. Y eso permite darle seguridad, tranquilidad a una familia, ¿no? A lo mejor inicialmente no son las suyas, pero el trabajo pronto los va a acercar como justamente a quienes buscan, porque está esta idea de hacerlo por todas las personas, porque a lo mejor Así es, alguien en otro estado está haciendo lo mismo, ¿no? Para claro, localizar a esos familiares y es como, digamos, como una cadena, ¿no? De favores donde así Es es. correcto. mientras más se busque, hay más posibilidades, digamos, de encontrar con
o a pesar de las autoridades, ¿no? Como tú decías sobre los casos que ustedes les resuelven, ¿no? Que tendrían que ser, digamos, los funcionarios, los policías investigadores, los MSP o los vicefiscales, las vicefiscales que tendrían que resolver, ¿no? Así Pero bueno, es. están las familias y eso será algo que les tendríamos que agradecer siempre, ¿no? Los ciudadanos, porque también la lucha que hacen es para evitar que esto le pase a alguien más, ¿no? Así Y es, eso la es como, prevención. como muy importante. Yo quisiera llegar a ese punto porque finalmente lo tocaron, pero algo, digamos, que evidenció no solo la persistencia, como mencionaba Indira hace rato, sino también la manera, digamos, en cómo trabajan y no sueltan, tiene que ver con lo que ocurrió en marzo, ¿no? De este año, ¿no? Cuando ustedes reciben, digamos, información de carácter anónimo sobre este rancho Izaguirre, ¿no? Ubicado en Teuchitlán, Jalisco, donde ustedes dieron constancia, ¿no? De las 493 prendas, de los 200 pares de zapatos, ¿no? Y que creo yo marca o va a marcar, ¿no? Un antes y un después en los procesos de búsqueda en Jalisco, porque finalmente el olor que develaron es difícil de negar, ¿no? O sea, no habrá autoridad, bueno, sí hay autoridad que intenta minimizar o han intentado minimizar, pero finalmente es un punto importante para los procesos de búsqueda en Jalisco. ¿Qué ha representado, digamos, esto, ¿no? Este hallazgo que hicieron y cómo fue inicialmente, digamos, que se tomaron, digamos, eso, el valor, las fuerzas, como para decir, pues vamos, ¿no? Porque ahí puede haber muchos indicios que nos pueden llevar, ¿no? A encontrar a los que buscamos. Fíjate que ha pasado el tiempo y a pesar de esto, o sea, impuesto a nosotros a encontrar de todo, cuerpos en estado de putrefacción, cuerpos recientes, fosas grandísimas, seccionados. Pero esto del rancho Izaguirre es algo que queda marcado para toda la vida y no nomás en nosotros como colectivo, yo creo en la sociedad, porque no nomás se trataba de un rancho, viene una historia atrás, un trasfondo, incluso desde el exgobernador, porque a su servidora le tocó tocar el tema del reclutamiento y se nos ocurre hacer investigación, porque se manejaba mucho también el limitar a los medios de comunicación del Estado. Entonces, pedir gente de fuera que nos apoyara porque sabíamos que eran muchos más de los que decían como 19 y era de todo el estado. Realmente el epicentro era aquí en el estado de Jalisco y eran muchas fichas, muchas. Entonces decíamos, ¿a dónde se van estos Claro, de los jóvenes? chicos que llegaban a la central, Fue se cuando, reportaban como desaparecidos y ya no se sabía. fue cuando decía el exgobernador, son nada más 19. ¿Cuántos dijo? Y que Sí, se fueran por 19 su inicialmente. propia. Ajá. Sí. Obviamente nosotros si algo nos caracteriza es que no nos quedamos callada, pero les digo, con bases y fundamentos y pruebas, nosotros decíamos, no es verdad. El llegar al rancho Izaguirre, eh, yo creo que pues fue como una pesadilla. En el momento no nos caía, digamos vulgarmente, el 20, Ujú. ese hallazgo porque nos decían varios testigos, vayan ahí, que ya se había reventado, que se recuperaron jóvenes. Al llegar y ver esas prendas fue como, híjole, una pesadilla y decíamos, ya sabemos a dónde se llevaban estos jovencitos, dónde se llevaban sus ilusiones, el futuro, al ver esas maletas, al ver todas esas prendas, y indagar. Cuando eso se destapa, nosotros nos dimos aviso a las autoridades, simplemente íbamos con la seguridad federal de las medidas. Y cuando estábamos ahí haciendo el en vivo, llegaban estos anónimos y nos hablaban de una barbaridad de cosas, pero en el momento solamente decíamos, bueno, dicen que hay fosas, se encuentra este crematorio, pasan los días, transcurren los días y se abre una caja de Pandora. Esto fue, digamos, ¿cómo le llamamos? Fue destapar algo muy fuerte y muy delicado. De inicio, yo creo esos 2, 3 primeros días no podía dormir porque eran demasiados anónimos los que llegaban y eran víctimas directas. Sabes que yo estuve en ese rancho, pasó esto y esto otro. Eh, Nos dimos cuenta de lo que estábamos destapando. No solamente hablábamos de crematorios que ya se puede comprobar. Tengo acceso a la carpeta, a su servidora, a la FGR. Ujú. Se siguen las investigaciones, no han parado, se han hecho muchísimos cateos, se han rescatado más de 60 jóvenes.
ya hubo comprobación de que esos huesos se estuvieron expuestos a una degradación de 330.100 grados centígrados, lo cual eh, te dice, ¿sabes qué? Había un crematorio. No nomás eso, había fosas. Yo en el momento de saber cosas quería gritarlo, decir, hacerlo público. En ese momento vimos cosas que quizá no estaba preparada para verlos, hablando de videos, hablando de escuchar testimonios, todo lo que pasaba ahí, porque eran una cosa espantosa, aberraciones. Lo que dijimos al inicio se está comprobando absolutamente todo, ya hay avances, fosas. Eh, a veces me cuesta un poco hablar del tema porque uno apenas sabe todo lo que vio. Estamos hablando de también menores de edad, niños, eso es verdad. De todos esos jovencitos que tenían esa ilusión y ver cómo los desechaban como si fuera cualquier cosa, porque había muchas personas que estaban en contra de su voluntad, otros que pensaban que realmente caían en estas ofertas de trabajo, que ahorita hemos trabajado mucho en la prevención, siempre en, en las universidades, en las prepas, en los anexos, damos estas pláticas también, pero vivirlo tan cerca, híjole, yo creo que es algo que si yo pudiera regresar el tiempo, no sé por qué me toca a mí, pero es algo que me va a quedar marcado para toda la vida. Y es algo que va, que creo yo marca, ¿no? Como los procesos de búsqueda, porque el Rancho Izaguirre es icónico, obviamente, digamos, por todo lo que se sabe y se va a saber, ¿no? Y que se va a Sí, insistir se en sigue que se sepa la destapando, verdad. por supuesto, siguen, le digo, ya esta persona que estaba como, ya está vinculado a Ujú. proceso, lo cual habla de que nosotros seguimos trabajando con las autoridades federales, presentamos testigos presenciales a pesar de que nos querían minimizar todo esto, luchamos contra corriente, luchamos con el Estado, luchamos con la sociedad que nos juzgaba, decía que era un montaje. Yo duré un lapso, varias compañeras nos enfermamos, no podíamos hablar, pero realmente era todo lo que vimos. Le digo, vimos unos videos muy delicados, muy, muy fuertes, yo creo que censurarían si habláramos del tema muy minuciosa. Y es algo que nos deja a nosotros en el alma decir cómo existe gente tan capaz de hacer este tipo de cosas. O sea, yo creo que ni en la peor película de terror pasan estas situaciones que pasaron, no solo el rancho, porque el rancho era Uno. uno de muchos enlaces de una cadena que existía y que el epicentro era el estado de Jalisco. Estábamos hablando de reclutamiento. Aunque dice, no era zona de exterminio, por supuesto que era una zona de exterminio. O sea, los testigos lo han dicho, víctimas que sobrevivieron y son víctimas directas. ¿Por qué ahora, o sea, una persona, se nos hacía muy lejos saber que pudiera estar preso un funcionario público? Estamos hablando del Claro. presidente Sí, el municipal, expresidente municipal de ahí. el expresidente, y le digo, ya está vinculado al proceso porque eran muchas las pruebas. Y son más personas que hay involucradas también con autoridades. A ver si no me regaña, pero lo único que no quieren es intervenir todavía en las investigaciones. Hay más personas que están, pues como le digo, vinculadas, pero siguen las investigaciones y tienen órdenes de aprehensión y todavía están siendo investigadas. Pero de verdad creo que va bien. Lo que es FEIDEF de la FGR de desapariciones ha trabajado muy bien. Pero mucho de esto funcionó a partir, digamos, de cómo ustedes buscaron la manera de viralizarlo, ¿no? Hace rato hacía referencia a Indira y hoy también ustedes pueden contar su experiencia, pero a mí me queda muy marcado como toda la narrativa de los videos en vivo que subieron a través de la página de Facebook, ¿no? De Guerreros Buscadores, porque ahí hay como esa, digamos, otra historia de las personas que veían la publicación y en su momento identificaban algunas prendas, ¿no? Y que les parecía muy significativo el trabajo que estaban haciendo, porque eso permitía ver lo que a lo mejor en su momento, si hubiera llegado únicamente una autoridad, bueno, incluso las autoridades ya habían pasado por ahí en un Sí. par de ocasiones y Ujú. la ropa no les pareció significativa, ¿no? Así Pero es, para ustedes, digamos, son indicios importantes por porque supuesto. la ropa no llega ahí por arte de magia, ¿no? Ni todos esos zapatos se preservan ahí por arte de magia. Habla, digamos, de toda una historia, ¿no? De muchas personas que pasaron por ahí, algunas que afortunadamente lograron, ¿no? Sobrevivir, que son los testimonios que hablan y que hemos escuchado, y otras que merecen, digamos, ser localizadas, ¿no?
o al menos que se pueda saber cómo la verdad, pero me parece que eso es como muy importante porque devela un poco como el interés del Estado, ¿no? Es decir, se tiene un lugar, se resguarda un lugar, a nadie le importa ese lugar, vuelve, digamos, a tomar ese lugar, vuelve a otra autoridad, ¿no? Primero una federal y luego una local, aparentemente a resguardarlo, pero luego llegan ustedes y dicen, no, pues miren, aquí está todo esto, están estos hornos crematorios, aquí hay como mucho, y lo que tenemos la respuesta, digamos, del gobierno local es decir, no, no era un sitio de exterminio, ¿no? Solo era un centro de reclutamiento, no, no había hornos crematorios, etcétera, 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 más allá, digamos, de toda esta faramalla mediática que hicieron cuando los medios pudimos, o el grueso de los medios pudieron acceder, pero para ustedes, digamos, también como integrantes del colectivo, Josefa, Karina, ¿qué implica, ¿no? Esta búsqueda, digamos, en Teuchitlán, porque colocó ahí y visibilizó mucho la importancia del trabajo que han hecho como colectivo. Pues mire, yo la primera vez que llegué a ese rancho, se me hizo un nudo en la garganta porque era algo muy triste. Lo primero que se me vino en mi mente fue, hijo, ¿qué te hicieron? ¿Cómo puede ser posible que no llegues a casa, hijo? ¿Cómo puede ser posible que te haya ocurrido algo? Ver en el techo, era un tejado de lámina, Ujú. este, ver, colgados lazos, ver cadenas, ver, pues ellos tienen su Santa Muerte para que los proteja. Sí, se siente un escalofrío, se siente una tristeza, una impotencia de una esperanza de encontrar algo, algo ahí de nosotros que estamos buscando, porque no sabemos para dónde se los llevaron, no sabemos en dónde los dejaron. Entonces, ver en las paredes muchos disparos como de gocha o Ujú, de de, gocha, de sí, pintura. de pintura, sí, y de verdad, eran miles de balazos de verdad, o sea, porque eran hoyos, o sea, yo distingo así, ¿qué pasó? Llegar y pues estar ahí sentados porque ya no nos dejaba el MP Fiscalía andar allí, Sí, como el primer día que fueron, ¿no? O los primeros sí, días que metiendo fueron. mano o así. Entonces ya llegó el MP y nos dijo, pues, aquí está, pero oiga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Me acuerdo que el señor Raúl preguntó, este, oiga, pero tiene que tener huella la ropa, o sea, para saber de quiénes son, y dijo el MP, no, no hay huellas. Le dije, ¿cómo de que no? Sí hay huellas. No, no, le dije, sí hay huellas. Bueno, es que es en otro lado, pero aquí nosotros no tenemos cómo sacar huellas. Pues pedimos ayuda a otro lado. ¿A dónde? Estados Unidos. Si ustedes no son competentes a sacar esas huellas de la ropa, hay que pedir ayuda allá. Porque una madre, nosotros estamos haciendo el trabajo aquí y es nuestra obligación sacar, aunque no sea nuestro hijo, protegerlo y cuidarlo. Yo estoy en una fosa cuidando la fosa y yo les canto, yo les rezo y le digo, hijo mío, aquí yo soy tu madre y te voy a cuidar y te voy a sacar de aquí, me voy a asegurar de que te vayas a Semefo porque ya va a ir tu madre a Resguardo. recogerte. Y les digo a todas esas madres, no tengan miedo, no vamos por culpables, vamos por nuestros hijos. Si mi hijo debía algo, sus hijos debían algo, ya lo pagaron. Pero hay que buscarlos, no hay que ir por los culpables, solamente por nuestros hijos. Claro, y en la exigencia de esas autoridades que hagan Mm. todo lo posible, como ustedes lo hacen, para que no se quede solamente en, localizamos 493 prendas, 200 pares de zapatos, cuando hay muchas personas, porque bueno, al menos en mi trabajo como periodista lo estamos indagando, ¿no? Que se han identificado, ¿no? Y Sí. que están diciendo a la autoridad, oiga, en esta clasificación que hicieron, ¿no? Pantalón 43B, ¿no? Creo que es el de mi hijo, ¿no? Y en esa insistencia para que no quede ahí solamente como el anecdotario del horror, porque finalmente estamos hablando de muchas cosas que tuvieron que haber pasado para que una prenda llegara ahí, pero esa prenda es de una persona, ¿no? De muchas Sí. personas. Así es, el gobierno, todos los gobiernos, no me refiero nada más al de Jalisco, sino a los gobernantes de todo el país, cada uno de su estado, ¿verdad? Pues para ellos es mejor minimizar lo que pasa en, pues valga la redundancia, ¿verdad? Pero en cada uno de los estados, porque pues cómo es posible que no puedan tener control.
estamos hablando de vidas, estamos hablando de, pero no es nada más el que les hayan quitado la vida, es que los esconden, y eso le complica a uno más, porque aparte del dolor es la incertidumbre de no saber, como en el rancho Izaguirre, voy a ser sincera, cuando llegué, pues sí vi las prendas, vi todo, y dije, bueno, y toda esta ropa es porque los traían aquí, los cambiaban y se los llevaron a otra parte, pero todavía no se descubría los hornos, o sea, se descubrió ese mismo día, pero yo empezaba a ver la ropa y decía, ¿y todo esto qué? Y es cierto, de tanto de jovencitas como de jóvenes, como de niños. Y ya cuando se encontró lo de los crematorios, ¿Mm? ahí sí fue cuando empecé yo a sentir mucho dolor porque quedaron no nada más vidas, quedaron sueños, quedaron oportunidades, quedaron truncadas muchas aspiraciones de los jóvenes por tener una mejor oportunidad. Y se vale, pero no se vale lo que les hicieron y lo que siguen haciendo. Y que realmente no sabemos de quiénes son los restos que están ahí, o si porque ni siquiera esa oportunidad de poderlos identificar, de poderlos hacerlos regresar con su familia, porque no hay cómo saberlo. Claro, ¿no? Porque cuando se localiza a alguien o hay estos crematorios, ¿no? Se imposibilita o se vuelve casi imposible, ¿no? Que poder, digamos, encontrar alguna, digamos, compaginación con una muestra de ADN, porque en realidad eso quita el rastro, ¿no? O insisto, esa posibilidad de poder identificar a alguien. Pero lo que dicen las tres es como muy importante, ¿no? Es decir, lo importante, digamos, no solo tiene que ver con esta manera significativa, amorosa, en la cual le dicen al mundo, ¿no? Porque esto fue algo que recorrió el mundo, ¿no? Lo que está pasando en Jalisco y que esto tiene que ver con estos circuitos de desaparición, que inicia con un reclutamiento forzado, ¿no? Con jóvenes que son llevados de la central hacia un punto. Ahora sabemos que Tuchitlán era uno de esos puntos, ¿no? Después se supo de otro rancho similar. Desde hace tiempo, algunos periodistas habíamos denunciado cómo existían lugares similares en Tala, ¿no? Es decir, como en esa misma región, y ahora lo que menciona Indira hace rato, ¿no? Como pelear para que se pueda saber la verdad, ¿no? Y no quede solamente como en un gran hallazgo, ¿no? Como en un caso icónico, pero que al final no derive en eso, porque todo el mundo necesita saber, y yo he imaginado pensando en que estas prendas se preserven y se puedan, digamos, como colocar como evidencia, ¿no? De lo que ahí ocurrió. Sí, se está trabajando algo que no sabían, pues yo creo que en el país, CIFGR tiene un aparato para sacar ADN de manera mitocondria, que son en los pedazos, fragmentos de Fragmentos tan pequeños. huesos. Es muy costoso, es muy tardado, pero ya se han identificado varias personas de ahí del rancho, y precisamente pues es lo que da pie a que sigan las investigaciones. Todo lo que era alrededor, Etzatlán, Tala, Agualulco, que también localizamos después un Ujú. crematorio que era lo mismo. Es esa forma de trabajar de estos personajes, porque tienen el dicho, o sea, de decir, sin cuerpo no hay delito. Es un dicho Terrible. terrible porque al final de cuentas, o sea, si están siendo reclutados, aunque haya sido por su propia voluntad o no, o sea, tienen el derecho de ser encontrados, o sea, como dice, pagan con su vida, pero ¿por qué acabar con esto? O sea, ¿por qué acabar con la oportunidad de poder regresarlos, ¿no? Entonces esto ya lo ven, es una aberración de verdad, porque después nos dimos cuenta de para qué eran esas cadenas que dice la compañera, para qué eran esos ganchos que veía, instrumento, para como quirúrgico. Después nos dimos cuenta para qué era. Entonces, era no solamente una persona, lo decía, ya eran muchísimos los testigos que hablaban sobre esta situación, y cada vez se iba haciendo algo más horrible, Sí, más fuerte. y difícil de pensar que ninguna autoridad
supiera, ¿no? Porque no es que el Rancho Izaguirre no más operó los meses, ¿no? Sino más bien hablan también personas, ¿no? De que operó durante muchos años, ¿no? Bajo el cobijo de las Por autoridades, supuesto. ¿no? Por omisión, por miedo o por colusión, ¿no? Pero finalmente se dejó operar porque no hay forma de que tantas personas puedan llegar a un lugar sin que nadie diga nada, ¿no? Yo puedo entender a las personas, ¿no? Porque finalmente la comunidad, digamos, del rancho no es lejana, las casas tampoco no es que estén tan lejanas, y yo entiendo que las personas decidan, ¿no? Guardar silencio o estén amenazadas, pero las autoridades que dejen pasar, ¿no? Eso es como inconcebible, ¿no? Como que uno no... Inaudito, que- porque comentan las mismas víctimas, dice, yo dejé de tener fe en las autoridades porque en una ocasión que se escapa uno de los jóvenes, va y da aviso a fiscalía y eso está testificado en cuanto a las palabras y son testigo protegido. Dice, yo no perdí ya la vida en ese momento al saber que alguien de fiscalía estaba regresando al joven que se había escapado al momento de ir a poner esa o sea, denuncia. yo voy para Entonces, pedir ayuda y me regresa. es correcto, estamos hablando de una colusión. Y ¿sabes qué es lo peor del caso? Que todavía sigue, o sea, estamos hablando, saben cómo erradicar el problema, saben que el epicentro sigue siendo Jalisco, saben que sigue habiendo reclutamientos que no cesa. ¿Por qué no redoblar esa seguridad Ujú. en las centrales? Porque a nosotros nos siguen llegando fichas de otros estados Claro, y la central es lo último. La colusión que hay dentro de las centrales que manda los mismos boletos, digamos, no quiero decir marcas, no, las pero empresas, digamos. las empresas. Entonces, estamos hablando entonces de una paga o algo, porque no me cabe en la cabeza el que sigan, ¿por qué no encabezar esta lucha? O sea, ahora que se lo digo al gobernador, porque las reuniones las han cancelado, no sabemos el motivo, ahorita está muy preocupado por lo que lo del mundial, o sea, debería encabezar esta lucha. O sea, si no le tocó en sus sexenios, o sea, en su mandato, debería encabezarlo, no nomás escucharnos y no tratar de hacer erradicar, porque al menos a muchos no le ha dado solución. Tenemos que salir del Estado a pedir apoyo del gobierno federal también para poder que nos volteen a ver y exigir, pero no han hecho Claro, absolutamente porque lo del nada. Rancho Izaguirre avanza porque no está siendo investigado aquí, ¿no? Porque cuando estuvo siendo investigado aquí no pasó nada hasta que ustedes volvieron a ir y dijeron, oigan, ¿qué pasó con esto, no? Pero aún así no hay solución. Y aún así no hay solución, ¿no? Y lo que es muy importante, es decir, muchos de los gobiernos dicen, no, es que no fue mi administración, pero finalmente cuando uno es gobernador de un estado es gobernador de lo que pasó antes, de lo que pasa ahora, y tiene responsabilidad, digamos, respecto a lo que pasa después, porque no haga mi trabajo, ¿no? Y yo entiendo, digamos, que ahora Pablo Lemos puede ser muy abierto, pero bueno, pero hablar sin efectividad es lo mismo que cuando no lo recibía, ¿no? Alfaro, ¿no? O sea, si el resultado sigue siendo el mismo, no es nada que reditúe como en sus procesos, ¿no? Pero finalmente ustedes sí siguen dando resultados, siguen estando ahí, eh, como lo decía Sara, tocó uno a pesar de las autoridades. Así es, pues no nos queda otra alternativa, o sea, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir buscándolos, ya nos acercamos a lo que es el instituto, por ejemplo, el Instituto Forense, después de un hallazgo o algo con el director, aprendimos a, yo creo, negociar, digamos, es algo que también no deberíamos, ¿no? Pero nos toca también, se descubrió ahí una red de extorsiones. Entonces, ¿por qué nos toca a nosotros tratar de resolver lo que ellos no pueden? Y así ha sucedido, o sea, la verdad es que estamos preocupados por el futuro de nuestros niños, de nuestros jóvenes y, y a nivel, pues, nacional. Entonces, ¿qué está haciendo los gobernantes si no están erradicando o agarrando el toro por los cuernos? O sea, autoridades nos mandan a personas, a nosotros, porque dicen, ellas actúan de otra manera y más rápido y te pueden ayudar. De verdad, el teléfono no para, a ver si se quejan los compañeros o medios de comunicación y no contesta. Te voy a mostrar mi teléfono y que ¿No? veas A la estar a infinidad. reventar, Y que seguramente. quisiéramos resolverles cada caso, pero no podemos. De verdad, Darwin, y yo me he sentido con ganas de tirar la toalla. Ha llegado momentos en que digo, no puedo. Estoy luchando contra corriente. Quiero resolver, pero no está en mis manos y sobrerebasa esto. Entonces,
¿a quién acudimos? Si las autoridades Les son, mandan personas, digamos. sí, o sea, entonces, ¿a quién acudimos? Si las personas en las que confiamos se supone son las que nos están haciendo el trabajo. ¿Cuántas veces que ha hecho un cateo, una prospección, las autoridades, la fiscalía, y llegamos nosotros y sacamos? O sea, Y para prueba, digamos, justo también lo que han denunciado en Las Agujas, ¿no? O sea, este predio que aparentemente la autoridad dijo, no, ya estuvo todo bien, nomás encontramos esto, y luego ustedes van, ¿no? En este lugar en Zapopan, y resulta que no, ¿no? Que había muchas más fosas, que había mucho más cuerpos, ¿no? Y hoy, ¿no? Hoy 10 de septiembre, porque bueno, esto se va a transmitir un poco eso, pero cuando dicen, no, ahora sí ya acabamos, ¿no? Ustedes vuelven a decir, pues no, ¿no? Y es otra vez como esta necesidad de hacer el trabajo a medias, ¿no? Como no de, hacer su chamba, porque finalmente de les pagan, o sea, terminar. no es que lo hagan de a gratis, ¿no? De a gratis lo hacen ustedes, como bien lo mencionaron, pero ellos sí reciben un sueldo Por supuesto. y no nada menor, ¿no? Para dejar las cosas a medias. Y eso es lo que nos ha caracterizado, que exigimos y que estamos dando lata, porque a veces nos dicen, son las guerreros buscadores de problemas, pero la realidad es que los exigimos que hagan el trabajo como debe de ser. Esta semana ya querían dar por terminado lo que era la prospección, porque sí hubo como, pues algunas semanas en la cual no salía positivo, pero nosotros sabíamos que había muchas evidencias y puntos de intereses que queríamos, unas escalas, incluso recibimos el apoyo por la CNB también. De las agujas. Y el día de hoy salen otras 4 bolsas. Podía ser 1 o 2 personas que van a regresar a casa cuando ya querían dar por terminado el trabajo. Entonces es aferrarnos y no soltar las fosas, porque si no vamos, también ellos hacen como ya, bye. Ya no tienen interés, ¿no? Las familias, los colectivos. Ellos quieren terminar Claro, pronto. y ellos cierran y vámonos, ¿no? Pero eso también es como preocupante, porque eso nos hace dudar de si las otras fosas que en algún otro momento trabajaron tienen el mismo caso. Es decir, si ustedes vuelven a ir, seguramente, porque también les ha pasado, ¿no? No solo en Las Agujas, en otros casos, van a volver a encontrar, no solo porque no hace su trabajo, sino porque ese sitio otra vez queda a merced de los que históricamente lo han tomado para poder ahí hacer eso, ¿no? Como dejar ahí el cuerpo de las personas, ¿no? Que previamente desaparecieron, ¿no? Entonces es una cadena de visiones que si el Estado pues, hiciera su chamba, ¿no? No tendrían que ustedes estarle remendando cada la página, porque no es que ustedes quieran decirle, miren, no buscan bien, ya encontramos, sino es como de, yo creo que siempre esperan que lo hagan bien, ¿no? Pero por lo mismo existimos nosotros, porque ellos no hacen su trabajo. El que no haya sido en su tiempo de gobierno, eso no Sí. justifica el que, pues, en su momento que tienen el poder, pues, se haga, ¿verdad? O sea, estamos hablando que esta es la peor pandemia y no ha habido, pues, no ha habido Remedio, ningún cura. remedio exactamente. Y sigue pasando, o sea, lo siguen permitiendo las autoridades. ¿Por qué lo siguen permitiendo? Porque también están coludidos, em, pues, de los 3 niveles. Y De lo, los 3 niveles, tanto municipales, estatales, como federales. Así es. Y lo digo por experiencia propia, ¿verdad? En mi caso, mi hijo es víctima de desaparición forzada por policías municipales del municipio de Compostela. Y no nada más por mi hijo, sino por varias compañeras, que se ha sabido, pues, sí, que que servidores públicos, han han participado. participado exactamente en la desaparición forzada Ujú. Así es. de nuestros familiares. Y como la propia, como Lupita Camarena, ¿no? Que Así también es. forma parte de su colectivo, de los policías municipales de Ocotlán, y que también, como me decía usted hace rato, en su caso, señora Camarena, también los policías se detienen Están y no importa que detenidos. se detengan, tampoco No eso han lleva al revelado el paradero, paradero de mi hijo. ¿no? Aún, que están sentenciados, no han dicho del paradero, y la verdad es mucho dolor, porque aparte de que es un desgaste emocional, físico, mental, el estar, mm, cara a cara con las personas que me provocaron tanto dolor, y las autoridades que no puedan hacer nada para que ellos digan en dónde está mi hijo.
Pero si fuera de algún funcionario, ahí sí voltean el mundo de cabeza y levantan la última piedra. Pero pues nosotros, Claro, ¿no? Porque hay cosas que sí les interesan, ¿no? Donde uno ve que el aparato en realidad sí funciona, ¿no? O sea, cuando se quiere buscar a alguien que a lo mejor está en estas esferas del poder, uno se da cuenta que las cámaras del C5 sí funcionan, que exacto, los operativos son inmediatos, ¿no? No que se hacen operativos como en muchos casos un año después, ¿no? O sea, ahí todo se da cuenta que el sistema, si se aplicara, funcionaría, pero más bien no hay La disposición, la las ganas disposición. ¿no? simplemente. O la voluntad humana, ¿no? O sea, Sí. como de pensar, ay, si esto me pasara, pues entonces me pongo, digamos, como activo para hacerlo. Usted, señora Josefa, que Pues yo sobre las fosas, por ejemplo, en las agujas, que Fiscalía ya terminó. ¿Por qué fuimos otra vez? Porque ya sabemos que no trabajan bien. O sea, no les importa. A ellos no les importa, vámonos, ya se terminó y ni siquiera por aquí les pasa que vamos a caerles para descartar, para enseñarles, no lo hicieron bien. Y tenemos que estar ahí día con día, viendo qué es lo que sacan, para que no lo pierdan, porque se les pierden. Si Así es. sacan Es otro tema. 5 Sí. bolsas, llegan pues 4 sí, al CEMEFO. no, nomás llegan 3 o nomás hubo 2. ¿Dónde los esconden? ¿Dónde los tiran? ¿Dónde los echan? ¿Qué tal si ahí está mi hijo? Claro, ¿no? O sea, Desaparecen a los desaparecidos. Doble desaparición. Que es una desaparición forzada, ¿no? Porque finalmente ya sí, están bajo el resguardo de una autoridad que tendría que Así es. preservarlos, ¿no? sí, Y sí, eso es otro tema, ¿no? No solo cuando no llegan lo que exhuman, ¿no? Sino que en el propio CEMEFO luego ya Se no pierde. saben, ¿no? O Donde dejan no de pueden entregarle el cuerpo completo a una familia porque algo que ya habían identificado luego resulta que se lo entregan a alguien más o Así que es. ya no saben. Rebasa. Estamos pasando por una crisis forense que a veces les cuesta mucho trabajo aceptar, pero la realidad es que si esto no cesa está cargado, necesitamos más personal ahí capacitado, tenemos que buscar hasta en otros países el apoyo por personal que quiera hacer prácticas, pero se cierran. así es. Entonces, Ujú. si no hay presupuesto para eso, oye, estamos hablando del tema principal del cual lamentablemente tiene los reflectores el estado de Jalisco, que son las desapariciones. Ujú. ¿Por qué no tratar de enmendar, por lo menos metiendo buen personal, bastante inversión, porque tiene para otras cosas, para comprar 2.500 tortas y yo no sé qué tanto? O para ¿Por qué no promocionarse. pagar a estas personas? Realmente necesitamos genetistas, necesitamos mucho personal, tanto de fiscalía, que sea personal empático y que quiera realmente trabajar, y en el Instituto Forense y en todas las instituciones que están rodeados, no nomás hasta el tema de desapariciones, sino para prevenir también que esto suceda. Claro, que ese es como el otro asunto importante, ¿no? Porque finalmente ustedes todos los días, ¿no? Incluso de mucho más manera más directa que los medios o las autoridades, ustedes todos los días saben que ocurren desapariciones porque las personas les buscan, ¿no? Entonces Así no hay un día donde ustedes digan, no, pues hoy nadie me habló, ¿no? Lo cual habla de que el delito se sigue cometiendo porque a pesar de que el Estado puede identificar que hay zonas, ¿no? Que hay patrones, como Así lo es, mencionas de la central, patrones. no hay labores de prevención, ¿no? No, Y entonces eso hace que las desapariciones sigan ocurriendo y entonces el problema que se les hace cada vez más grande no lo atajan, ¿no? Y eso es como el cuento de nunca acabar. Lamentablemente, terriblemente para las familias, ¿no? Porque ustedes ya no quisieran que llegara ninguna otra persona no. al colectivo, ¿no? Pero le abren las puertas porque saben que le pueden aventajar un tramo del dolor que ustedes vivieron cuando a lo mejor inicialmente creyeron en un EP que le dijo, no, espérate, vamos, estamos Por investigando, supuesto. ¿no? Ya casi le vamos a dar algún resultado, ¿no? Yo quisiera como ir cerrando, ¿no? Para no solo cerrarnos como pues que en esto que es como adverso y que yo sé que ustedes el trabajo que hacen marca todos los días la diferencia porque todos los días le cambia la vida a una familia que le permiten, digamos, al menos encontrar empatía, escucha, ¿no? Que es a veces lo que las personas, digamos, me han contado que no encuentran, ¿no? Como quién puede entender como el dolor que siente, ¿no? Y eso ya también cambia significativamente, pero también le dicen dónde ir, qué hacer, qué acudir, o simplemente le escucha, ¿no? Yo quisiera más bien como concluir como este podcast de ¿Por qué los amamos? Como que ustedes pudieran contarme, como en todo este tiempo que ustedes llevan buscando, en este tiempo que decidieron integrar un colectivo, ¿no? Sumar como las fuerzas para buscar de la manera en que ustedes consideran que es importante hacerlo. ¿Cuál ha sido como estas enseñanzas?
O a esto que ustedes han reconocido, ¿no? Que decía, ay, yo no pensaba que podía hacer eso, o no, o nunca me imaginé haciendo esto, pero que después de todos esos años de buscar con amor, pueden decir, ah, hoy soy distinto, ¿no? Hoy me veo de manera, o he aprendido a hacer esto, o hago esto. Pues yo lo que he aprendido es ser empática hacia cualquier persona, ¿verdad? Y ayudar a mis posibilidades. Claro, claro que esto me cambió, pero para reflexionar que lo que realmente es importante es la familia, no lo que tengamos materialmente, porque eso se va, pero digo, también nosotros como personas, pero realmente el ayudar a quienes lo necesiten, eso sí es eso sí tiene valor. Eh, claro que yo de inicio no sabía, en primer lugar, uno no piensa que no pasa por su cabeza, ¿verdad? Ni en los pesadillas. Jamás llegué a vivir esto, pero pues bueno, pues me tocó vivirlo, y lo que he aprendido, lo he aprendido por mis compañeros, no por las autoridades. Yo no sabía lo que era un colectivo, lo que era una comisión de búsqueda, lo que era enfrentarse a la sociedad también. Es una familia, es una nueva familia. Le agradezco a Dios, le agradezco a la vida que en lamentable situación, pues, nos hayamos conocido. Pero pero si no es por ellas, no hubiera sabido o no sabría cómo moverme. Estoy muy agradecida con Indira. Para mí, yo le he dicho siempre, eres un ángel, porque desinteresadamente ella siempre ha estado bueno, en lo personal, ¿verdad? Pero sí ha estado para con el colectivo. Al 99% se puede decir, porque el otro 1% lo dedica a su vida personal. Y es triste, pero aquí seguimos y esperamos que esto lo corten de raíz, porque es un problema de un caminar muy doloroso. Y muchas gracias por el espacio. No, no, al contrario, pues esto lo hacemos primero porque agradezco mucho lo que hacen por todas y todos nosotros y porque es importante que las personas puedan escucharles de primera voz, ¿no? Porque en este marco, digamos, como de violencia, o sea, la esperanza radica en lo que ustedes hacen todos los días, ¿no? Señora José, usted, Yo que he aprendido muchísimo. He aprendido a sobrevivir con este dolor. He aprendido de que yo al principio eran 5 veces a la semana que estaba ahí en fiscalía. Fiscalía para mí, ver hombres armados, era mi ilusión que me iban a dar una búsqueda de mi hijo, que iban a preguntar por mi hijo, ¿dónde está? O sea, algo. O sea, yo estaba ahí, yo estaba ahí, yo estaba ahí, yo estaba ahí, hasta que me encontré una señora y me dijo: "¿Qué estás confiando en estos hijos de la chingada?". No, vámonos. ¿A dónde vamos? Vámonos con las madres buscadoras. Vámonos. Ellos no van a ir por tu hijo. Ellos no trabajan, no hacen nada. Vámonos. Pero es que yo he estado buscando una madre y yo no sé dónde está. Platicaba con todas: "Oye, ¿cómo te llamas? ¿Tú qué haces? ¿Trabajas?". Sí, pierde uno el trabajo, porque tiene uno que ir a buscar. Entonces, yo platicaba con una, con otra, dije: "Hasta que encuentre una señora que me diga, yo estoy en un colectivo, hasta que me encuentre una". Sí, me encontré una, no me interesaba hablarle mucho, si ella me decía que no era de un colectivo, no me inter "Oye, ¿tú tienes un desaparecido?". "Sí". "Oye, y tú estás en un colectivo de buscar a, pues, a las personas que no están, como mi hijo". "No".
me voy para otro lado. Y ya buscaba otra, ya pues hasta que encuentro una. Sí, yo, no, es que como yo escribía la página y no me aceptaban, pues No le decía nada. no me aceptaban a meterme allí Ujú. al colectivo, entonces, ay, ¿cómo le hago? No, yo tengo que agarrar una, no, yo me voy a tu casa. No es que yo te voy con la líder y yo te agrego. No, si yo ya no tengo confianza en nadie, yo me voy contigo a tu casa hasta que no me agregues, hasta entonces. Y entonces aprendí con ellas, porque yo era un animalito indefenso, con mucho temor, con mucho miedo, como diciendo, ¿a qué horas vienen por mí? O sea, no llega mi hijo. Son 2 años, 7 meses, y José Salinas Arciga no llega a su casa. No, mi hijo, yo se lo prometí, le dije, mi hijo, así estés debajo de las piedras, yo te voy a sacar. Yo voy a ir por ti. Pero lo único que necesito son las madres buscadoras. Son guerreros buscadores. No necesito fiscalía porque fiscalía no hace nada. No hace caso, no hace nada. No trabaja. O sea, no sé nada. Yo lo único que quiero, tú que me estás viendo, tú que te llevaste a mi hijo, no vamos por ti. Por favor, manda tu mensaje, mándanos coordenadas a la página de Guerreros Buscadores. No des tu nombre, no nos interesa. No nos interesa ir por ti. Nada más ir por mi hijo. Por favor, ya no aguanto más. Son noches completas que no duermes, que te la pasas pensando qué te hicieron, hijo. ¿Te cortaron en pedazos? ¿Qué te hicieron, hijo? ¿Te echaron en un crematorio? No te voy a encontrar jamás, hijo. ¿Qué te hicieron? Por favor, dame una señal. Dame una señal, por favor. Por favor, les pido, ustedes que se llevaron a mi hijo, regrésenmelo. Regrésenmelo, por favor. Ya duerman tranquilos. Yo no voy por ustedes, solamente por mi hijo. Diosito les va a perdonar. Yo voy a rezar por ustedes, porque no supieron lo que hicieron, ni con mi hijo, ni con ninguno de los desaparecidos. No supieron, ustedes no saben lo que hacen. Nosotros rezamos por ustedes, que ya no lo sigan haciendo. ¿No sienten feo cuando se van a dormir? La última mirada de mi hijo, su carita. No tienen temor de Dios. Mis lágrimas, mis ojos. Yo sé que tú me estás viendo. Cuando te vas a dormir, te los vas a llevar aquí. Por favor, no te quedes con eso. Descansa. Dime dónde está mi hijo. No digas tu nombre. Tú que viste, tú que lo hiciste. Nomás habla a la página de Guerreros Buscadores de Jalisco y dinos dónde está mi hijo. Por favor, te lo suplico. Tú también tienes hijos. Eres padre. Eres madre. Tu madre de tus hijos. Sabes lo que hicieron tus hijos. Sabes lo que andan haciendo. Habla. No digas tu nombre. Habla, por favor. ¿Y de dónde está José Salinas, alias el Tito? ¿Dónde me lo dejaron? ¿Dónde está mi hijo? Por favor, ya no aguanto más, ya no puedo más. Somos fuertes, sí, muy fuertes, pero nuestra cabeza tiene como gusanos. Algo anda ahí. Son ataques de ansiedad, de pánico, de terror, desesperación, noches enteras sin dormir, sin mi almohada hablara. Que no te contaría, que no te dijera. Pero esperamos que este espacio justo sirva para que quien lo vea, ¿no? Como muchas otras personas les han escrito de manera anónima y les ha permitido, digamos, hacer sus búsquedas, también le pueda decir, ¿no? Sobre José, sobre Jodigo, sobre Jesús, ¿no? Sí. Y sobre el resto, digamos, de los hijos, familiares de quienes integran su colectivo, ¿no? Porque lo mencionó muy bien, ¿no? Y dijo, incluso este llamado que hizo, lo hizo también desde el amor, ¿no? Es decir, también estamos orando como por ustedes, porque finalmente eso, lo que buscan son a sus amores, ¿no? No la justicia, porque también uno identifica que esa justicia, pues,
será la divina, ¿no? La que Así pueda es. llegar, ¿no? Eh, y ojalá un día llegar a la terrenal, porque finalmente también se merecen eso ustedes como familia, pero le agradezco mucho, señora Josefa, Sí. cómo habla, ¿no? Desde el corazón, pero desde el amor, ¿no? Y también desde la valentía, ¿no? Y haremos digamos, como clip para que puedan, digamos, escucharle, porque creo que cualquier persona que le escucharía podría, digamos, como tocar esa fibra del corazón, ¿no? Y comunicarse con ustedes o con cualquier colectivo, ¿no? Así Pero es. comunicarse, ¿no? Indira, tú que... Uy, híjole, yo considerándome una persona fuerte, valiente, que antes no tenía nada de esto, el destino y la vida me puso en este caminar. Yo no lo elegí tampoco. Al perder a mi hermano, el más pequeño, con el que crecí, que fue también en algún momento víctima de las autoridades. Y después ya no supimos de él, una persona que pues, no tenía ningún vicio, era psicólogo, no tomaba, no fumaba. Y me tocó estar en un estado en el que ni siquiera está él, 10 años, y su carpeta estuvo desaparecida, negligencia tras negligencia, y estoy aquí. Hace rato que te decía, eh, ha estado a punto de tirar la toalla, que es mucha responsabilidad, pero situaciones como ellas son las que no me lo han permitido.